Bueno, otra vez buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Ajá. Buenos días a todos, menos archivos. Comencemos con el capítulo de hoy, física térmica, calorimetría. Física térmica, calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? La calorimetría es una rama de la física que se encarga de estudiar la medida del calor. Básicamente eso. Vamos a estudiar todo lo referente al calor. Antiguamente se creía que el calor era un fluido, como el agua, como un gas. Actualmente sabemos que el calor es una energía, pero ese cambio de concepto lo debemos a el gran físico James Joule, quien hizo una demostración y de una vez por todas nos dejó claro que el calor es energía. El objetivo de esta clase es pues entender lo que es el calor y lo que es la temperatura. Entender que son conceptos diferentes. ¿De acuerdo? Primero hablemos acerca de la temperatura. La temperatura es una cantidad escalar fundamental. Es una cantidad escalar fundamental y macroscópica que mide la agitación molecular. Mide la agitación molecular. O sea, quiere decir que la temperatura no es una propiedad de solamente de un átomo o de una molécula, es de un conjunto. La temperatura a nosotros lo que nos indica es la sensación de la calidez de un cuerpo o de la frialdad que presenta un cuerpo. Entonces la temperatura es eso, calidez o frialdad de un cuerpo, la sensación de la calidez o de la frialdad de un cuerpo. La unidad según el sistema internacional. Unidad Kelvin, K. Esta vendría a ser la unidad según el sistema internacional. El instrumento para poder medir la temperatura es el termómetro. Lo usamos generalmente nosotros el termómetro de mercurio. Y aunque la unidad según el sistema internacional es el Kelvin, muchos termómetros están en unidades predominantes, como por ejemplo el Fahrenheit en los Estados Unidos y en el Perú, grados Celsius. Contacto térmico. ¿Qué es el contacto térmico? El contacto térmico es aquel fenómeno en el cual se resume en la transferencia de energía de un cuerpo hacia otro cuerpo. Correcto. Entonces, el contacto térmico se da cada vez que hay una transferencia de energía. Un cuerpo se transfiere desde un punto A hacia un punto B. Entonces, durante ese momento hay un contacto térmico. Ahora, para que exista el contacto térmico, tiene que haber una diferencia de temperatura. Entonces dice, dos cuerpos en contacto térmico no necesariamente están en contacto físico, por si acaso. Ya, esa pregunta también hacen en CPUNI. Preguntan, ¿dos cuerpos en contacto térmico necesariamente están en contacto físico? Falso, porque contacto térmico no es contacto físico. En el contacto térmico no es que tú tocas un cuerpo y estás en contacto térmico, no es así. No necesariamente están en contacto físico. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto térmico con el sol. Nosotros estamos en contacto térmico con el sol
Y obviamente no estamos tocando el sol, pero decimos que estamos en contacto térmico, ¿por qué? Porque la energía del sol viene hacia nosotros. Entonces, mientras exista esa transferencia de energía de un cuerpo hacia otro cuerpo, diremos pues que hay un ¿qué? Hay un contacto térmico. O por ejemplo, cuando tú vas a ir de repente al sauna, también hay un contacto térmico, porque hay transferencia de energía de un cuerpo hacia otro cuerpo. O por ejemplo, cuando de repente vas estás en una fogata también hay un contacto térmico. En ese caso, la fuente vendría a ser la fogata y la energía va de la fogata hacia tu cuerpo. Pero no quiere decir que tú toques la fogata, ¿no? Ahora, hay situaciones en las cuales sí vas a tocar los cuerpos y también hay contacto térmico. Por ejemplo, cuando tocas un fierro caliente. Si tocas un fierro caliente, obviamente estás en contacto térmico y también estás en contacto físico, ¿verdad? Y de todas maneras el fierro te entrega energía. Entonces, quiere decir que este contacto térmico, ¿cuándo termina? ¿Cuándo podría acabar el contacto térmico? El contacto térmico termina cuando ya los cuerpos lleguen a una misma temperatura. Eso se le llama equilibrio térmico. Por ejemplo, por ejemplo, si queremos que de repente un día que acabe el contacto térmico entre nosotros y el Sol, tendríamos que llegar a una temperatura, a la misma temperatura, tendríamos que estar nosotros y el Sol, ¿verdad? Pero sabemos que eso no va a pasar en estos años, pues, ¿no? Para que eso ocurra, tendría que pasar millones de años, de tal forma que el Sol y la Tierra estarían por fin en un contacto térmico, ¿correcto? Llegarían por fin al equilibrio térmico. Supuestamente algún día todo el universo llegará al equilibrio térmico y ese sería el supuesto fin del mundo de la muerte fría, ¿no? Pero bueno, el caso es entonces que un contacto térmico es solamente la transferencia de energía de un cuerpo hacia otro cuerpo. Ese contacto térmico, como te dije, no necesariamente lo puedes hacer tocando. Puede ser tocando si quieres, si es que tocas un sólido por conducción, si es que lo estás tocando. O también puede ser cuando la masa de aire o de fluido llega hacia tu mano, hacia tu cuerpo. Puede ser por convección o simplemente por el hecho de que vengan las ondas electromagnéticas hacia tu cuerpo. Puede ser por radiación. En el caso del sol hacia nosotros viene por radiación. En el caso de que tú, por ejemplo, colocas tu mano sobre una fogata es por convección. O por ejemplo, cuando tú de repente vas a tomar tu café y está muy caliente, es por conducción, de tocarlo. Correcto. Lo que tú tienes que entender bien es qué cosa es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es es aquella situación, entonces, en la cual los cuerpos llegan a tener la misma temperatura. O sea, ¿yo cómo puedo verificar que dos cuerpos llegaron al equilibrio térmico? Cuando esos cuerpos llegan ¿a qué? A tener la misma temperatura. ¿Está bien? Yo soy pregunta, profe, ¿la temperatura no depende de la cantidad de materia? La temperatura depende de la energía interna, de la energía interna que uno tiene. ¿Está bien? Entonces, no tiene que ver la cantidad de materia. Por ejemplo, tú no puedes decir que porque el líquido es hay más líquido, hay más temperatura, o hay menos líquido, menos temperatura. O no puedo decir que porque un cuerpo más grande tiene más temperatura y porque es más pequeño tiene menos temperatura. No va asociado a eso, va asociado a la energía interna. Y la temperatura es justamente una forma de medir a nivel macroscópica toda la agitación molecular. No estamos sumando todas las energías de todas las moléculas, porque eso se llamaría energía interna. Lo que estamos haciendo es tomar como un promedio, más o menos, como un promedio de todas las energías, de todas las moléculas, de toda su agitación. Bien, dice, también tienen la misma cantidad de calor, ¿no? En realidad, eso todavía no hemos hablado. El calor no se puede tener, ya, ese es un pecado, José.
el calor no se tiene. De eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Por eso les digo, no confundan. El primer objetivo de este capítulo es no confundir temperatura con calor. Eso ya lo dijimos al comienzo. Una cosa es calor, otra cosa es temperatura. Ahora estamos hablando de la temperatura y del contacto térmico. Correcto. Entonces, repito, la temperatura está asociado a la agitación molecular, a la vibración de todas las moléculas. Profe, ¿es la suma de las energías cinéticas de todas las moléculas? No, eso se llama energía interna. Lo que estamos haciendo es sacar un promedio que va asociado a eso, va asociado a la vibración, a la agitación de los átomos y moléculas. Eso es. Esa sería la temperatura entonces. Ahora, el contacto térmico es cuando la energía pasa de un cuerpo A hacia un cuerpo B. Puede ser tocándose o no necesariamente tocándose. Y el equilibrio térmico es cuando termina el contacto térmico, cuando los cuerpos llegan a tener la misma temperatura. Así es. Josbel dice, profesor, en los choques inelásticos hay transferencia de energía, pero esta transferencia no cesa cuando los cuerpos llegan a la misma temperatura. Bueno, en el caso de choque es otra cosa. Lo que pasa es que acá, este, claro, ahí hay transferencia de energía, ya hay transferencia de energía, pero esa energía, muchas de ellas pasa de un cuerpo A hacia un cuerpo B y la otra parte se va se convierte en calor, pues, ¿no? Ambiente, ya. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de una energía en transición, no estamos hablando de un trabajo, o sea, que se realice en sí, sino es una energía en transición, ¿te das cuenta? Eh, Nosotros ahorita vamos a hablar un poco más de esta energía, ¿ya? Está mal decir que tienes calor cuando se mantiene el calor debe... Más o menos. Bien. Ley cero de la termodinámica, ¿ya? Ley cero de la termodinámica. Esta ley puede ser evidente, puede ser sencilla, puede ser fácil, pero realmente nos enseña algunas cositas. Por ejemplo, dice, si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, entonces están en equilibrio térmico entre sí. ¿De qué trata esto? Dice, por ejemplo, un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B, pero al mismo tiempo está en equilibrio térmico con un cuerpo C. Entonces, entre B y C están en equilibrio térmico. Así de simple. Si al final, cuando los cuerpos llegan al equilibrio térmico, ya no hay transferencia de energía. El cuerpo A y el cuerpo B están en equilibrio térmico, entonces ya no hay transferencia de energía. El cuerpo A y el cuerpo C también están en equilibrio térmico, entonces ya no hay transferencia de energía. Conclusión, no hay transferencia de energía entre B y C. O sea, todos están a la misma temperatura. La ley cero es la base para la fabricación de los termómetros. Los termómetros están hechos en función a la ley cero. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que cuando tú te pones el termómetro en la boca, tu cuerpo y el termómetro llegan a un equilibrio térmico, pero al mismo tiempo el termómetro y el mercurio que está dentro del termómetro llegan a un equilibrio térmico. Conclusión, tu cuerpo y el mercurio también están en equilibrio térmico, lo cual quiere decir que la temperatura que tiene tu cuerpo es la misma temperatura que tiene el mercurio. Y como el mercurio se dilata a temperaturas sensibles, entonces el mercurio comienza a crecer y marca cuánta temperatura tienes tú. De la ley cero, también de la termodinámica, se define el concepto de temperatura y lo especifica como una propiedad macroscópica de un cuerpo sistema. Quiere decir que cuando dos cuerpos lleguen a tener el equilibrio térmico en sí,
ellos tendrán la misma temperatura. La forma de verificar el equilibrio térmico es con la temperatura. No hay otra forma de verificarlo. Si los cuerpos tienen la misma temperatura, entonces están en equilibrio térmico. Nada más. Relación entre las escalas termométricas. Esto posiblemente tú lo has visto en química, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos grados Celsius entre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32/9, y esto es igual a Kelvin menos 273/5. Correcto. Claro que tú has estudiado esto, ya has estudiado esto eh, en química y seguramente también has metido el ranking, ¿no? Entonces, esa sería una forma de transformar de Celsius a Fahrenheit o a Kelvin, ¿no? Las escalas en sí, Fahrenheit, Celsius y Kelvin, son las más famosas. El Celsius es una escala que muchos dicen que es ideal para cocinar, porque el Celsius utiliza el punto de fusión y ebullición del agua, mientras que el Fahrenheit es la temperatura del cuerpo humano, porque el señor Fahrenheit ha creado unos termómetros que son justamente asociados a la temperatura del cuerpo humano. Entonces, en los Estados Unidos se utiliza bastante el Fahrenheit, por ejemplo, pero Kelvin es el que viene desde el cero absoluto, por eso se llama una escala absoluta. Y además es bastante popular por su extrapolación que hizo para llegar al cero absoluto. Y de ahí viene una ley de la termodinámica, conocida como la tercera ley de la termodinámica, que no se puede llegar al cero absoluto. Entonces, estas tres escalas son las más famosas, pero según el sistema internacional piden trabajar en Kelvin. Nosotros en Perú trabajamos en Celsius, grados Celsius. Mientras que, como te dije, en parte de países también trabajan en Fahrenheit. Importante, si tú tienes una escala en Celsius y en Fahrenheit, numéricamente van a ser diferentes, eso es obvio, pero las variaciones son las mismas. ¿Y eso cómo es, profesor? Por ejemplo, si tú tienes, por decir, dos líneas, ¿no? Tienes acá la escala en Kelvin y ahí tienes la escala en Celsius. Entonces, si tú quieres analizar el punto, por ejemplo, de, de fusión del agua a presión en una atmósfera, esto es 0 Celsius, 0 grados Celsius, y en Kelvin es 273. Entonces, como te das cuenta, mira, como te das cuenta, cuando tú trabajas individualmente, la escala en Kelvin y en Celsius numéricamente son diferentes, porque son diferentes unidades, pues, ¿no? O sea, mientras que en Celsius es 0, en Kelvin es 273. O mientras que en Celsius es 100, por ejemplo, si en Celsius es 100, que es a la temperatura a la cual el agua a presión en una atmósfera hierve, en Kelvin es 373. Entonces, como te das cuenta, numéricamente son diferentes. Pero yo qué dije, lo que yo dije es que las variaciones son las mismas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar acá en una escala de 50 grados Celsius, si acá es 50 grados Celsius, entonces en Kelvin sería 323 Kelvin, ¿sí o no? Nuevamente comprobamos que numéricamente son diferentes, pero en variación. Si yo te pregunto, ¿en cuánto cambió acá? La variación vendría a ser 50. Acá la variación también es 50. Y muchas veces a nosotros, en física térmica, no nos interesa en sí a veces la temperatura. En muchas ocasiones lo que nos va a interesar es la variación. Entonces, la variación en Celsius y en Kelvin es la misma. Te das cuenta, si uno cambia en 50, el otro también cambia en 50. Por eso acá yo pongo, la variación en Celsius y en Kelvin es la misma. Si uno cambia en 100, el otro también cambia en 100.
Si uno cambia en 200, el otro también cambia en 200. Entonces las variaciones son las mismas. ¿Correcto? Entonces eso sería las escalas, sobre todo las más conocidas que son Kelvin y Celsius. Muy bien. Ahora, continuamos y decimos, hablemos de la dilatación o expansión térmica. Nosotros nos hemos dado cuenta que en el día a día existen algunas situaciones en las cuales pues el cuerpo se comienza a dilatar. Por ejemplo, cuando haces las construcciones en tu casa, generalmente han dejado lo que es la famosa junta de dilatación. Esa junta de dilatación, ¿por qué la dejan? ¿Para qué? Bueno, aparte de que previene de repente los movimientos no sean tan rígidos, de repente en los sismos, etcétera. Esa junta de dilatación también lo que hace es que mide en la dimensión que va a cambiar. Le da un espacio, porque como tu casa está hecho con fierros, aceros Arequipa, entonces obviamente va a ese fierro en el verano tiende a estirarse un poco y en el invierno tiende a encogerse un poco. Eso es normal. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura lo que mide es que la agitación molecular de los cuerpos. Entonces, internamente, los cuerpos tienen moléculas. Y cuando tú a un cuerpo le entregas energía, si al cuerpo le entregas energía, entonces de por sí sus moléculas están vibrando. Todas sus moléculas están vibrando. Ahora, esta vibración le llamamos nosotros oscilación. Y viene a ser pequeños armónicos simples. O sea, quiere decir que cada molécula realiza pequeños armónicos simples. Comienza a oscilar al tú entregarle energía. En este caso, todos los cuerpos tienen temperatura. No existe un cuerpo que no tenga temperatura, porque todos los cuerpos tienen algo de energía. Entonces todos vibran. Pero si esto de acá son oscilaciones, tú recordarás que la energía en un movimiento armónico simple se puede calcular como un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, como la energía de un armónico simple es un medio de K al cuadrado, cuando tú le entregas más energía, lógicamente su temperatura aumenta. Al aumentar la temperatura, entonces, ¿qué está aumentando? Está aumentando la energía individual de cada una de las moléculas, porque como el promedio aumentó, la individual también aumenta. Y si cada individual aumenta, quiere decir que cada molécula ahora tiene más energía. Y si cada molécula tiene más energía, quiere decir que su amplitud va a aumentar. O sea, la oscilación ya no va a ser de una amplitud inicial, sino ahora será una amplitud más grande. De tal manera que esta molécula que tenía una oscilación pequeña, ahora tiene una oscilación más grande. Recuerda esto, al aumentar la energía, aumenta la amplitud. Por lo tanto, los espacios necesarios para cada molécula será más grande. ¿Y eso qué implica? Eso implica que las moléculas se van a separar un poco más. Y al separarse un poco más cada molécula, obviamente el tamaño puede ser muy insignificante, pero si tú ya juntas todas las moléculas de todo un cuerpo, pues sale una dimensión apreciable. Y a ese conjunto de aumento de tamaño de todo el cuerpo se le llama ¿qué? Se le llama dilatación. Entonces, eso vendría a ser la dilatación o expansión térmica. Es normal que ocurra, correcto. Generalmente lo trabajamos más en los metales. Por eso, es por esa la razón que cuando hacen las rieles para los trenes, siempre entre fierro y fierro, o entre los metales, se le coloca un espacio, porque sabemos que en verano eso se va a dilatar. El dilatarse va a tener que ocupar un pequeño trocito. Entonces eso se tiene que dejar para, pues, para que entre los fierros no se puedan arquear. Entonces,
De eso se trata una junta de dilatación. ¿Correcto? Ahora, escribimos acá entonces, decimos, dilatación o expansión térmica. Es aquel fenómeno que consiste, ¿no? Es aquel fenómeno que consiste en el aumento de sus dimensiones. Sí, recién estoy explicando, John. Ya, dilatación, repito, es aquel fenómeno que consiste en el aumento de sus dimensiones de un objeto al aumentar su temperatura. De un objeto al aumentar su temperatura. ¿Qué es la dilatación? Si te preguntan, dices, es aquel fenómeno que consiste en el aumento de sus dimensiones de un objeto al aumentar su temperatura. O sea, aumenta la temperatura, aumenta las dimensiones. Aumenta la temperatura, aumenta las dimensiones. O sea, aumenta su tamaño. La dilatación se puede dar de varias formas. Bueno, de tres formas. En barras lo trabajamos pues como una dilatación que lineal en barras, ¿no? En superficies como una dilatación de repente superficial y en volúmenes, que son las tres dimensiones, una dilatación volumétrica. O lo usamos con la dilatación lineal. La dilatación lineal tú lo vas a hacer pues para, por ejemplo, para varillas, como este caso. Tenemos acá una varilla, una longitud L sub 0, ¿ya? Tenemos acá a una temperatura inicial. Entonces, se supone que estamos quedando que cuando tú vas a entregarle energía a ese cuerpo, entonces el cuerpo va a aumentar su temperatura. Profe, ¿y cómo le entrego energía? Bueno, eso ya depende, pues, ¿no? Puede ser de repente a través del sol, etcétera. Entonces tú le entregas energía a ese cuerpo va a aumentar su temperatura. Al aumentar la temperatura, sus dimensiones van a aumentar, pero como es una barra, sus dimensiones apreciables serán ¿qué? Las de la longitud. O sea, quiere decir que esto de acá, si aumenta la temperatura, ¿no? Entonces la longitud final sería más grande. A una mayor temperatura habría que una mayor longitud. La pregunta que podría hacer cualquier individuo es, profe, ¿y qué pasa si disminuye la temperatura? Claro, obviamente ocurre la inversa, pues. Si cuando aumenta la temperatura se hace más grande, cuando disminuye se hace más pequeño. ¿Se entiende? Eso es lo normal, correcto. Eso no te vayas a sorprender por eso. Los cuerpos entonces sufren esa dilatación. Entonces, ahora decimos lo siguiente. Esa variación de la longitud, porque ha variado, esa variación de la longitud, de repente lo puedes calcular de la siguiente forma. Mira, la variación de la longitud lo calculas como, lo calculas como la longitud inicial por el coeficiente de dilatación. Alfa vendría a ser un coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Variación de la longitud por la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Correcto. Me preguntan, profe, ¿y solo varía el largo? Lo que pasa es que, como te explico, solo varía, o sea, no es que solo varía el largo, varían los dos, el largo y el ancho. Sin embargo, el más apreciable es el largo. En todo lo que tenga que ver cuerpos como varillas, como barras, cuerpos que, que son en las que se aprecia su longitud, entonces ahí se considera más pues la dilatación longitudinal. El ancho también cambia, pero realmente es demasiado despreciable. No te van a pedir eso porque no se considera. Se anula.
Los coeficientes son cantidades muy pequeñas, por si acaso. Ujú. Entonces, decimos lo siguiente. Alfa vendría a ser el coeficiente de dilatación lineal. Alfa vendría a ser el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente depende del tipo de material. ¿Está bien? Depende del tipo de material. Lo puedes medir te lo pueden dar en Celsius a la -1, en Kelvin a la -1 o Fahrenheit a la -1. El caso es que tiene unidades de la inversa de una temperatura. Eso no te preocupes porque es dato del problema. El problema te lo va a dar como dato. Correcto. Tenemos. También se observa geométricamente que la variación de la longitud es longitud final menos longitud inicial. ¿Correcto? La variación de la longitud es longitud final menos longitud inicial. Muy bien. Dime tú, si yo combino estas dos ecuaciones, si combino estas dos ecuaciones, obviamente me va a salir un valor, ¿correcto? Si yo combino estas dos ecuaciones, obviamente me va a salir un valor. Yo voy a despejar la longitud final. Entonces, la longitud final sería la variación de la longitud más la longitud inicial, pero la variación de la longitud es longitud inicial por alfa delta de t. Entonces, quiere decir que la longitud final sería longitud inicial más longitud inicial por alfa delta de t, factorizo la longitud inicial, me quedaría que la longitud final sería la longitud inicial por 1 más alfa delta de t, o sea, me quedaría de esta manera. Longitud final es longitud inicial por 1 más alfa delta de t. Lo único que he hecho acá ha sido despejar la longitud final y colocar variación de la longitud como longitud inicial por alfa delta de t. Nada más. Ahora, quiero que te fijes bien estas formas. ¿Cómo se calcula la variación de la longitud? Fíjate bien. ¿Y cómo se calcula una longitud final? ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlo para el tema ahorita lo vamos a ver para el tema de la variación superficial, dilatación superficial y volumétrica. Te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es el coeficiente. Este coeficiente se llama coeficiente de dilatación lineal. Ojo, solo es para lineal. O sea, quiere decir para que se pueda alargar o encoger las varillas, Y por ahí, si alguien me vuelve a preguntar, profesor, ¿y el ancho no cambia? Te comento que sí cambia, pero no se considera ese cambio. Como te darás cuenta, la variación de la longitud depende de la longitud inicial. O sea, cuanto más largo, cambia más. Cuanto más corto, cambia menos. Imagínate su ancho es muy corto. Entonces, si su ancho es muy corto, pues el cambio es prácticamente despreciable. ¿Está bien? Si tú tienes una varilla más larga, cuanto más larga, más cambia. ¿Está bien? Entonces, el cambio depende de qué tan grande es al comienzo. También depende del tipo de material. Y también depende de cuánta temperatura tú le has entregado, porque si le entregas poca temperatura, si cambia su temperatura poco, cambia poco. Pero si el cambio de temperatura es grande, cambiará grande. Muy bien, veamos entonces ahora la dilatación superficial. Dilatación superficial. Vemos acá que esto se aplica ya no para varillas, esto se aplica para superficies, ¿no? En este caso, ya no se trabajaría para varillas o para barras. Cuando el cuerpo que vas a trabajar son cuadros o son planos, por ejemplo, puede ser un plano circular, puede ser un plano cuadrado, rectangular, un plano triangular. La cosa es que sean planos, en las cuales predomine justamente no el largo ni el ancho, sino predomine justamente ambos. O sea una superficie, pues. Ejemplo, profesor, una pizarra. Por ejemplo, la tapa de tu olla. Por ejemplo, planos, ¿no? Planos. De repente, bueno, ¿qué te puedo decir? Una placa metálica. De repente,
etcétera. O sea, planos, ¿entiendes? Planos. Que ya no sea solo lineal, sino que sea un plano. Entonces, en este caso, tengo una superficie inicial y si yo cambio la temperatura, de temperatura inicial a temperatura final, tendré pues una superficie final. Obviamente vemos cómo se ha dilatado, ¿no? Y ahora, la fórmula es exactamente la misma. O sea, quiere decir, el cambio de la superficie es igual a la superficie inicial por beta delta de t. ¿Entiendes? O sea, quiere decir que donde beta vendría a ser el coeficiente de dilatación superficial. Este beta es otro coeficiente. ¿Te das cuenta? Es otro coeficiente. Este coeficiente también depende del material. Pero ya no es, o sea, si hablas del mismo material, ya no, pues, ya para el superlineal es un alfa y para el superficial es un beta. Por ejemplo, el aluminio para su lineal tiene un valor y para su superficial tiene otro valor. Por eso le ponen beta, es diferente. Pero de todas maneras se mide en Celsius a la -1, Kelvin a la -1 o Fahrenheit a la -1. En unidades inversas de la temperatura. Entonces quiere decir que si yo analizo de qué depende la variación de esta superficie, pues me tengo que dar cuenta que depende qué tanta superficie era al comienzo, qué tan grande era el área. También depende del tipo de material, que es el coeficiente de dilatación superficial. Y también depende de cuánta temperatura yo le he entregado para que pueda cambiar. Se observa también geométricamente que la superficie final menos la superficie inicial te da el cambio de la superficie. Ahora bien, la superficie final vendría a ser entonces la superficie inicial por 1 más beta delta de t. Si te das cuenta, tiene la misma forma que vimos hace rato. Tiene la misma forma que vimos hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una placa con un hueco? ¿Mm? Si yo cambio la temperatura de esa placa que tiene un hueco, la pregunta es, ¿qué le pasa al hueco? ¿Qué le pasará al hueco? ¿El hueco se hará más grande? ¿Se hará grandazo? O sea, ¿el hueco se dilatará tan grande que todo desaparece? ¿O el hueco se va a encoger? ¿Qué le pasa al hueco? Es la pregunta. Muy bien. La respuesta es se dilata, ya, se dilata, pero no se encoge. La dilatación es proporcional. O sea, el hueco se dilata como si estuviera completo el cuerpo, como si fuese un cuerpo completo. Es más, tú podrías utilizar la fórmula para encontrar la variación del hueco. Si tú le aplicas esta fórmula, dirías la variación del hueco es el hueco inicial por beta delta de t. Podrías hacer eso. ¿Ya? ¿Qué, profe, se puede hacer eso? Claro. Si tú quieres, ¿qué pasaría si la UNI te pregunta, oye, mencióname cuánto es el cambio de la variación del hueco? Ah, su profesor, ¿y ahora cómo hago? Que tengo que calcular la superficie final, la superficie inicial, luego restarle el hueco, luego restar. Ah, su profe, muy tranca. No, mira, porque si te piden la variación del hueco, aplícale la fórmula al hueco, como si fuera un cuerpo. ¿Pero se puede hacer eso? Claro, pues se puede, te estoy diciendo que se puede hacer eso. Entonces, si tú quieres encontrar cuánto cambió el hueco, dices, el cambio del hueco, variación del hueco, es el hueco inicial por beta delta de t. Profe, ¿y el beta del hueco cuánto es? No, el beta va a ser del material en el cual está el hueco. No te preocupes por eso. No vayas a pensar que hay un beta para un hueco, ¿ah? No, no, no existe eso. Sino que el beta que vas a usar, el coeficiente, va a ser el tipo de material donde se ha hecho el hueco. ¿Está bien? Así de simple. Por eso dice, el hueco se dilata como si estuviese lleno del material.
Así de simple. Muy bien. Dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica. Tenemos acá un volumen inicial que está a una cierta temperatura. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Bueno, la dilatación volumétrica se va a dar para sólidos, cajas, tetraedros, ¿no? Etcétera. Importante, ¿no? Que también la dilatación volumétrica se da en los líquidos y en los gases, porque el líquido y el gas nunca se dilata de manera lineal o superficial. Los líquidos y gases se dilatan de manera volumétrica. Entonces decimos, dilatación volumétrica, 3 dimensiones, ¿no? Temperatura final. Diremos lo siguiente. Diremos lo siguiente. La variación del volumen es igual al volumen inicial por gamma delta de T. Como te estás dando cuenta, es la misma situación que para el lineal y que para el superficial. Solo que esta vez utilizamos otro coeficiente llamado coeficiente de dilatación volumétrica, que también se mide Celsius a -1, Kelvin a la -1, Fahrenheit a la -1. La situación es similar. Ahora bien, luego decimos, geométricamente también se observa que la variación del volumen vendría a ser el volumen final menos el volumen inicial. ¿Sí o no? Entonces decimos, el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más beta delta de T. Perfecto. ¿Está bien? Ahora sí. Luego decimos lo siguiente. Ya que tenemos estos casos, fíjate, ya tenemos estos casos, voy a colocar acá un comentario. Ya, un comentario. Para los sólidos y los líquidos, cumple lo siguiente. Mira, tú sabes que la densidad se calcula masa sobre volumen, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Entonces va a haber una densidad final, que sería masa final entre volumen final. Pero resulta que la masa es la misma, o sea, la masa inicial y la masa final es la misma. Entonces quiere decir que la densidad final sería la masa final sobre el volumen final o masa inicial sobre volumen final, pero el volumen final es volumen inicial por 1 más gamma delta de T. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿quién es masa inicial entre volumen inicial? Pues masa inicial entre volumen inicial vendría a ser la densidad, lo cual quiere decir que la densidad final sería la densidad inicial por 1 más gamma delta de T. ¿Está bien? Muy bien. Dilatación anómala del agua. Dilatación anómala del agua. ¿Qué ocurre con el agua? Hace rato alguien comentó acerca del hielo seco. No me acuerdo quién fue. Pero bueno, les comento lo siguiente. En el caso del agua, existe una dilatación irregular que no es
no se comporta como el común. Pues resulta que cuando tú calientas un cuerpo, el cuerpo se agranda y cuando lo enfrías, se achica, ¿no? Se calienta el cuerpo, se agranda el cuerpo. Se enfría el cuerpo, se achica el cuerpo. Correcto. Sin embargo, no siempre ocurre eso con el agua, porque el agua tiene una dilatación anómala. Tenemos, por ejemplo, agua a 0 grados Celsius, por decir, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en ese caso, yo voy a aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, resulta que el volumen inicial, en lugar de aumentar, disminuye. Disminuye, 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 disminuye. Qué raro, ¿no? Hasta que llega a un punto de 4 grados Celsius. Y luego nuevamente comienza a aumentar, 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 aumentar. Entonces, en el caso del agua, primero el volumen disminuye y luego aumenta. ¿Sí o no? De tal manera que a 4 grados Celsius será que se da el volumen mínimo. Se da el volumen mínimo. Decimos, de 0 a 4 grados Celsius existe una compresión del agua. Y en ese caso, el coeficiente de dilatación existe que vendría a ser negativo. Entonces, si alguien te pregunta en examen de admisión, ¿el coeficiente de dilatación puede ser negativo? Claro que sí, el del agua es negativo. Claro que si vas de 4 grados Celsius hacia arriba, el coeficiente de dilatación del agua es positivo, ¿de acuerdo? Claro, esto sería pues del 4 en adelante, ¿no? Claro, hay algunos chicos que se rayan, me dicen, profe, pero en el 4 exactamente, ¿se comprime o se dilata? Yo le digo que no es exacto, pues, ¿no? Porque es un punto, es algo instantáneo. Pero algunos quieren una respuesta, ¿no? O sea, pero ¿se comprime o se dilata? O sea, ¿se contrae o se expande? ¿Qué pasa? Nada, que es el punto de cambio, ¿no? Es como cuando tú analizas, por ejemplo, un cuerpo, y también me han preguntado esto, lanzas un cuerpo vertical hacia arriba, llega a la altura máxima. En la altura máxima, ¿el cuerpo sube o baja? El cuerpo, no, pues es la situación en la cual está cambiando, ¿no? Pero hay algunos que dicen, ¿pero sube o baja? No sé, no se analiza así, pero de manera instantánea, ahí, si le metes derivada, te va a salir cero, pues ahí, ¿sí o no? Pero bueno, el caso es ese. Entonces tú vas a analizarlo del 4 en adelante y antes del 4. Propiedades. Propiedades. ¿De acuerdo? Vamos a ver las propiedades. Vamos a ver las propiedades, chicos. Vamos a ver.
A ver, vamos a ver ya. Me está preguntando por ahí con respecto a... No, no puede cargar el chat. A todo eso ocurre a apreciar una atmósfera. Así, Gonzalo. Steven dice, profe, ¿por qué la compresión del agua la considero negativo? No, la compresión no la considero negativo. Lo que considero negativo es el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación es un dato, pues, ¿no? Todos los materiales tienen su coeficiente de dilatación. Pero el coeficiente de dilatación lo considero negativo solamente cuando es de 0 grados. ¿Por qué? ¿Por qué negativo, Steven? Porque cuando tú calientas un cuerpo, el cuerpo se expande, ¿sí o no? Y cuando lo enfrías, el cuerpo se achica. Pero de 0 a 4 el agua hace otra cosa, lo hace al revés. Si lo hace al revés, entonces es negativo, pues. Porque tú de 0 a 4 aumentas la temperatura y en lugar de que se expande el agua, se encoge. Y cuando le disminuye la temperatura, en lugar de que se achique, se agranda. Pero eso ocurre solamente de 0 a 4. ¿Me entiendes? No sé si alguna vez, Steven, has puesto una botella con agua o de repente una botella de gaseosa, no sé, en vidrio. Lo has puesto, luego al día siguiente te olvidaste o te olvidaste los 2 días que lo tenías ahí y de pronto abres y se resulta que la botella se ha reventado. ¿Y por qué se reventó la botella? Porque ha pasado los 4 grados Celsius abajo. Entonces, sí o no que para que pueda ir del 4 al 0, ha tenido que expandirse. Al expandirse, revienta la botella, pues, aumenta el volumen. Lo cual es algo diferente a todos los cuerpos, ¿no? Los cuerpos normalmente, al bajar su temperatura, siempre se encoge. En el caso del agua es irregular. Por eso es negativo. Propiedades. Decimos, para los sólidos, cumple que, cuando hablamos del mismo material, decimos que el alfa es igual al beta medios y al gamma medios. O sea, mira, esa es la relación que existe entre los coeficientes superficial, lineal, superficial y volumétrico. Entonces, el superficial es 2 alfa. El volumétrico es 3 alfa. Eso nos va a ayudar en los problemas. Importante, los coeficientes de dilatación son independientes de la temperatura inicial. Perdón, de la longitud inicial, ¿ya? De la temperatura y de la longitud inicial. Rosa, pero usted dijo que dependía del tamaño inicial. Lo que yo dije que depende del tamaño inicial es la variación, pero no el coeficiente. El coeficiente en sí depende solamente del material. Solamente depende del material. No importa qué tan grande es el cuerpo, la barra, la placa o el volumen. No importa qué tan grande sea, qué tan chico sea. Si es un material, tiene su propio coeficiente. ¿Está bien? Tampoco depende de la temperatura. Y en el caso de los líquidos y gases, ellos solamente tendrán dilatación volumétrica, porque como te comenté, el agua no se puede dilatar linealmente ni superficialmente, tiene que hacerlo volumétricamente. Igual ocurre con los gases. Y por último, si te preguntan, ¿el coeficiente de dilatación puede ser negativo? Claro que sí, el coeficiente de dilatación puede tomar valor negativo. Ejemplo, el agua. Bien, eso sería con respecto a la dilatación. Ahora pasemos al calor. A ver, hablemos del calor. ¿Qué entendemos por el calor? Bueno, pues en el caso del calor diremos, es aquella energía en tránsito, ¿ya? Que pasa de manera espontánea desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los cuerpos de menor temperatura. Energía en tránsito que pasa de manera espontánea desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los cuerpos de menor temperatura.
Correcto. O sea, quiere decir que para que exista calor, tiene que existir cuerpos a diferentes temperaturas. Tiene que existir cuerpos a diferentes temperaturas. Si no existe diferentes temperaturas, entonces no va a haber esa transferencia. Bien, ¿qué me dicen? Captura de lo anterior. Ya, a ver, vamos a retroceder un toque. Ya está. Ya, muy bien. Sigamos. Entonces podemos decir que el calor es una energía en tránsito, transición, es decir, no se almacena, lo cual implica que como el calor no se almacena, no puedes tener, tú no puedes tener calor, no puedes decir un cuerpo tiene calor. El calor la palabra calor viene de un fluido que antes se conocía como calórico. Y al final se demostró que ese calórico no existe, pero la palabra quedó. Y de ahí viene la palabra caloría. Caloría es la energía para elevar la temperatura de 1 gramo de agua desde 14,5 hasta 15,5 grados Celsius. Algunos lo dicen de manera más simple que una caloría es simplemente energía para elevar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. La unidad del calor vendría a ser el joules, ¿no? La unidad del calor vendría a ser el joules. Pero también se utiliza popularmente las calorías. James Prescott Joule ideó un sistema en el cual aprovechó la energía potencial de un ladrillo y hizo que caiga un cuerpo, que pierda su energía potencial y que mientras cae, las hélices giran sobre un líquido. Eso hace que la temperatura aumente. Por lo tanto, demostró que la energía potencial se convirtió en energía térmica. En otras palabras, demostró que el calor es energía. Y de ahí sale el equivalente. Una caloría equivale a 4,186 joules o un joule es 0,24 calorías. Son valores que debes recordar. Entonces, en resumen, el calor va de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura, sin obligarlo, de manera espontánea. Ese tránsito de energía que viene, por ejemplo, del sol hacia nuestro cuerpo, que viene de la fogata hacia nuestro cuerpo, que viene de un cuerpo A de mayor temperatura hacia un cuerpo B de menor temperatura, a eso se le llama calor. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es la energía en transición. Calor se le llama a esa energía que está llegando, que está viniendo, que se está transportando de un cuerpo A hacia un cuerpo B. A eso se le llama calor. Profesor, ¿y una vez que la energía llega al cuerpo, se sigue llamando calor? No. Una vez que esa energía es absorbida por el cuerpo, ya dentro del cuerpo ya no es calor. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo ya no se está transportando hacia otro cuerpo, se está quedando en otro cuerpo. Entonces, quiere decir, quiere decir, quiere decir que si llegas a nuestro cuerpo, esa energía nos va a ayudar para otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la energía del sol llega a tu cuerpo? ¿Qué efectos produce sobre tu cuerpo?
Bueno, primero, que aumenta tu temperatura. Al aumentar tu temperatura, podemos decir que la agitación molecular ha aumentado. O sea que cuando la energía del Sol llega hacia tu cuerpo, podemos decir que cada uno de los átomos y moléculas está excitado, o sea, está vibrando. ¿Sí o no? Está vibrando. Entonces, esa energía que ahora está en tu cuerpo se utiliza para otras cosas. De repente, por eso que es que tú puedes de repente aumentar tu temperatura, puedes transpirar, etcétera. O sea, genera otros cambios. Entonces, cuando tú tienes en tu cuerpo esa energía, ya no es el calor, simplemente se llama energía interna. Hay documentales, por ejemplo, donde explican, unos animalitos almacenan calor, ¿sí o no? No sé si has visto esos documentales de esos animales que almacenan su calorcito y lo guardan pues para de repente para el verano o de repente para soportar el frío de invierno, pero ellos lo dicen con fin didáctico, porque el objetivo no es explicar física, sino es explicar qué es lo que pretende hacer el animalito. Ese tipo de documentales no te están enseñando física, por lo tanto, están pues cambiando algunos términos de tal manera que de tal manera que los oyentes puedan entenderlo de una forma más sencilla. Pero tú como un postulante a la uni sabes que en realidad el calor no se puede almacenar. Entonces, ¿qué es lo que tienen esos animalitos? Lo que tienen esos animalitos, lo que están almacenando, se llama energía interna. Eso es, se llama energía interna. La energía interna es la energía que tú tienes dentro de tu cuerpo. Ese es el nombre, energía interna. Correcto. Ahora bien, entonces, el calor es energía que va de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. Llega a un cuerpo, va de un cuerpo A y un cuerpo B. Nosotros muchas veces vamos a utilizar el término gana calor, pierde calor. Se va a utilizar, ya. El que gana calor un cuerpo, vamos a utilizar ese término. De hecho, que sí lo vamos a usar. O que un cuerpo pierde calor, también lo vamos a usar. Pero muchas veces usamos tanto esos términos, gana calor, pierde calor, que nos olvidamos y creemos que el calor lo tenemos guardado. De tal manera que cuando ganamos calor, aumentamos el calor. Y cuando perdemos calor, perdemos ese calor que lo tenemos guardado. Pero no es así. Lo que tú tienes dentro, repito otra vez, no se llama calor, se llama energía interna. Profe, ¿y por qué no le llamamos a todo mejor energía? Ah, claro, puede ser. El detalle es que cada energía es diferente. ¿Me entiendes? No todas las energías son iguales. Yo puedo decir que un cuerpo le da energía a otro cuerpo y ese cuerpo almacena su energía. Es válido, pero no está siendo preciso, porque la energía que va de un cuerpo a otro cuerpo se llama calor. La energía que tienes dentro del cuerpo se llama energía interna. La energía que tiene un cuerpo con movimiento se llama energía cinética. La energía que tiene un cuerpo a una cierta altura se llama energía potencial gravitatoria. O sea, cada energía tiene diferente nombre. Te das cuenta, la energía del viento se llama energía eólica, la energía del agua, energía hidráulica. ¿Te das cuenta? O sea, cada energía tiene su propio nombre. Así que vamos a decir, todo es energía, está bien, pero la energía que viene de un cuerpo A hacia un cuerpo B es energía en transición. Mientras está en tránsito, mientras está llegando, se llama calor. ¿Está bien? A ver, Hans nos pregunta, también desde menos 6 a menos, perdón, desde menos 5 hasta menos 6 grados Celsius, o se refiere a agua líquida nomás el concepto. Allá, lo que pasa es que yo le puse 14,5 a 15,5 porque ese es el valor oficial. Recuerden que si es lo que pasa, chicos, es que si cambiamos la temperatura a otro rango, no va a ser mucho la diferencia. O sea, en realidad es válido, técnicamente es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que el valor exacto es de 14,5 a 15,5. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué no puede ser de 15,5 a 16,5? Lo que pasa es que puede ser también, ¿ya? Sin embargo, recuerda que cuando aumenta un poco la temperatura, la presión también cambia. Y todo esto se está dando una presión
a una presión determinada. La presión externa es una atmósfera, entonces ahí, a esa presión se da ese concepto para que sea preciso. Ahora, como te digo, algunos se evitan problemas, inclusive olvidan los datos de 14,5 a 15,5 y simplemente, como el cambio no es tanto la diferencia, como de 15,5 a 16,5 o de 10,5 o de 10 a 11 o de 11 a 12 es prácticamente lo mismo, entonces, pues le dicen, ¿no? Le dicen energía, una caloría es una energía para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en un grado Celsius. Puede ser, aunque no es preciso, pero es válido. También algunos textos lo ponen así. O sea, es válido, es aceptable, mejor dicho. Es aceptable. Esa es la palabra. Correcto. Es aceptable. Ahora bien, si trabajamos a menos temperatura, obviamente sería ya el hielo. Entonces, en el caso del hielo, necesitamos más energía para poder romper las fuerzas de enlace. Y ya no sería una caloría, ya tendría que ser más. Por eso se trabaja el agua. Cuando decimos agua, en este capítulo, por si acaso, nos referimos al líquido. Ya, eso te vamos a ver en un ratito. Normalmente en los textos, cuando hablan del agua, en este capítulo, se refieren al líquido. No hacemos una visión panorámica de todo lo que es el agua, ¿no? Sólido, líquido, no. Solamente líquido en este caso. Correcto. Al agua sólida se le acostumbra a llamar hielo. Y al agua líquida es vapor de agua. Perdón, al agua en la fase gaseosa. Dice Josbel, dice, profesor, si bien el calor no se almacena, la energía sí. Bueno, la energía es algo general, pues. Josbel, recuerda que el calor es energía. Cuando dices la energía sí, yo te voy a responder qué tipo de energía. La energía mecánica sí. La energía mecánica, ¿qué tipo de energía mecánica? Porque la que se almacena, ¿sabes quién es? Es la energía potencial. La energía potencial sí se almacena, la energía cinética no. La energía cinética es conocida como antiguamente se le llamaba fuerza viva, pues. ¿Sí o no? Un cuerpo con energía cinética no puede tener siempre la misma energía cinética. O sea, obviamente al final esa energía va a perderla en algún momento o está realizando un trabajo. Y al realizar un trabajo es una transferencia. Cuando un cuerpo cambia su energía cinética es porque hay un trabajo neto. Entonces hay una transferencia neta de energía. Entonces, cuando yo digo el cuerpo almacena energía, ya, pero almacena energía sí, pero ¿qué tipo de energía? Porque no cualquier energía la puede almacenar. Las energías que se almacenan normalmente son las energías potenciales, como las energías químicas, etcétera. En la pila, ¿no? La pila almacena energía, por ejemplo, ¿no? Por eso viene el Duracell, las energías potenciales, etcétera. ¿Ya? Bien. No lo vean al calor como otra cosa, como una cosa extraña. El calor también es energía. Correcto. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica es aquella cantidad física escalar que nos indica, que nos indica la energía necesaria, la energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo o una sustancia en una unidad. La capacidad calorífica depende de la masa de un cuerpo. Decimos, una capacidad calorífica es, por ejemplo, el calor entre el cambio de la temperatura. ¿Está bien? Si tú quieres entender qué es una capacidad calorífica, es simplemente esto. Pones de repente, pones a hervir en 2 teteras agua. Pones a hervir en 2 teteras agua, ¿correcto? Entonces, en una tetera pones 1 litro de agua y en otra tetera pones 5 litros de agua. La pregunta es, ¿quién necesita más energía? ¿El de 1 litro o el de 5 litros para poder hervirla? ¿Cuál es tu respuesta?
Muy bien, John. La respuesta es 5 litros, pues chicos. El de 5 litros, el de 5 litros va a necesitar más energía para poder hervirlo. No, no, esa respuesta la sabe tu mamá. Pero ¿cómo que mi mamá? Claro, pues lo que pasa es que no te has dado cuenta que tu mamá sabe que cuando tú vas a hervir 5 litros de agua, vas a gastar más gas, porque vas a necesitar más tiempo, por lo tanto más energía. O sea, para 5 litros van a necesitar obviamente y lógicamente más energía para poder hervirlo. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho, cuando te ha dicho, mamá, voy a de repente, quiero tomar café, ya ponte agua. Mamá, solamente para mí, sí, para ti nomás, para que no gastes gas. Algo así. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, entonces, ¿tú qué haces? Solamente pones un poquito de agua para hervir, ¿no? Bueno, en realidad, el caso es que cuando tú quieres hervir más agua, vas a necesitar más energía, pues, de hecho. Una cosa es que tú, por ejemplo, hiervas agua para ti solo y otra cosa es que hiervas agua para todo el barrio. Obviamente para todo el barrio vas a consumir mayor energía, más gas, ¿entiendes? Entonces la pregunta es, si tú tienes 1 litro de agua en una tetera y 5 litros de agua en otra tetera, ¿en cuál de ellos utilizas más energía para poder hervir el agua? La respuesta es que en los 5 litros. Por eso es que acá dice que depende de la masa. O sea, cuanto mayor es la masa, mayor es qué? Mayor es la energía que vas a necesitar. Entonces, ¿qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es el calor, la energía, el calor, entre el cambio de la temperatura. Se define como energía para cambiar la temperatura. Nada más. Obviamente, ¿quién tendrá más capacidad calorífica? Pues el que tiene más que mayor masa. Mayor masa, mayor capacidad calorífica. Esto es porque estoy comparando capacidades caloríficas de una sola sustancia. Yo yo no te quise hacer un ejemplo más complicado, ¿no? Porque te he hecho el ejemplo más sencillo que puede existir, que es comparar 1 litro de agua con 5 litros de agua. Entonces, tu respuesta lógica tenía que ser que para 5 litros de agua necesitas ¿qué? Más energía. Ahora, espero que no te compliques con esta pregunta. Yo te hago una pregunta. A ver, vamos a ver. Yo te hago otra pregunta. Mira, justamente ahí John pregunta, ¿la capacidad calorífica solo depende de la masa? Ahí no dice que solo depende de la masa. Depende de la masa, sí, pero no solo depende de la masa. Por eso ahora voy a poner otro ejemplo. Ahora voy a poner otro ejemplo. ¿Ya? Vas a poner a calentar de repente, vas a poner a calentar en un sartén, ¿ya? En un sartén pones 200 gramos de aluminio, ¿ya? Espero que no te compliques, ¿ah? 200 gramos de aluminio. Y pones también 5 litros de agua. O 1 litro de agua. Ya, 5 litros de agua, pone. 5 litros de agua, 200 gramos de aluminio. ¿Quién se calienta más rápido? O sea, mejor dicho, ¿quién necesita menos energía para calentarse? Supongamos que tanto el aluminio como el agua están a 20 grados Celsius, ambos. Y tú quieres llevarlos a 50 grados Celsius. ¿En quién vas a invertir menos energía? Ya, a ver, ya, para que no nos confundamos, ¿en quién se invierte menos energía? O sea, ¿en quién se invierte menos energía? Menos. En el aluminio, muy bien. El aluminio se va a calentar rapidísimo y va a llegar a esa temperatura de 50 grados Celsius. En cambio, el agua va a tener que procesar cierto tiempo. Va a tener que procesar cierto tiempo, ¿no? Y luego recién va a llegar a esa temperatura. Ujú. Claro, menos energía, el aluminio. Excelente, Stephanie, lo máximo. Por lo tanto, si la pregunta fuera, ¿quién tiene mayor capacidad calorífica? ¿Quién tiene mayor capacidad calorífica? 5, ¿cuánto te dije de aluminio? ¿Cuántos gramos? Ya. ¿Quién tiene mayor capacidad calorífica? 200 gramos, te dije, ¿no? 200 gramos de aluminio o 5 litros de agua. La respuesta es que 5 litros de agua tiene mayor capacidad calorífica. Ya, mayor
capacidad calorífica. Muy bien. Los 5 litros de agua tienen mayor capacidad calorífica. Ahora, excelente, Stephanie. Ahora, el detalle es, profesor, entonces depende de la masa. Sí, depende de la masa. De acuerdo, depende de la masa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si vuelves a hacer el experimento, pero esta vez ya no es 200 gramos de aluminio, sino esta vez es, vamos a suponer, 5 toneladas de aluminio? Mira, vas a calentar 5 toneladas de aluminio. O sea, estás hablando de 5 toneladas de aluminio. Y vas a poner a calentar solamente 200 mililitros de agua. ¿Quién se va a calentar más rápido? ¿O quién va a necesitar más energía? Perdón, vamos a preguntar, ¿quién va a necesitar menos energía, ya? Que sea la pregunta menos energía. ¿Quién necesita menos energía? ¿5 toneladas de aluminio o 200 mililitros de agua para poder calentar? En este caso, el agua. Ya, muy bien. Ahora, muy bien, Steven. ¿Esto ha cambiado, sí o no? ¿Y por qué ha cambiado? Porque ha cambiado ¿qué? Porque ha cambiado la masa. ¿Ya? Ha cambiado porque ahora ha cambiado la masa. Entonces, si te preguntan en el examen de admisión, ¿la capacidad calorífica depende de la masa? Claro que sí depende de la masa. La capacidad calorífica depende de la masa. ¿Está bien? Se mide en calorías por grado Celsius o Joule por Kelvin. Ahora, escúchame bien. Tú de acá puedes sacar esta ecuación y dices que el calor es igual a la capacidad calorífica por el cambio de la temperatura. Muy bien. Si me preguntan si solo depende del mazo, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Allá, de la masa. No, pues solo de la masa no, porque también depende del tipo de sustancia. También depende del tipo de sustancia, ¿no? Porque si solo dependiera de la masa, entonces si tú tuvieras un litro de cada uno, los dos tendrían que tener la energía, la misma capacidad calorífica, y no es así. Si solo dependiera de la masa, entonces quiere decir que si son la misma masa, cualquier cosa que sea, siempre van a necesitar lo mismo para calentarse. No. Entonces, cuando hablamos de todos de una sola masa, a eso se le llama calor específico. El calor específico es cuando ya no interesa, o sea, cuando hablamos de todos de una sola masa. Por ejemplo, los físicos dijeron, ya mucha cosa, ¿no? 200 gramos, 5 litros, ya, que para todos sea un gramo. ¿Estás escuchando? Para todos sea un gramo, que para el aluminio sea un gramo, que para el agua sea un gramo, que para el aceite sea un gramo, que para el hierro sea un gramo, que para lo que sea un gramo. O sea, que para todo sea un gramo, un gramo, un gramo, un gramo. Si para cualquier cosa, para cualquier sustancia es un gramo, entonces ahora ya no hay, la masa ya no sería una excusa, ¿sí o no? La masa ya no sería una excusa. Lo único que vas a ver ahora, ¿qué cosa va a ser? El tipo de el tipo de material. Porque vas a comparar un gramo de qué? Un gramo de aluminio con un gramo de agua. Vas a comparar. ¿Quién tiene quién necesita más energía para calentarse? Y a eso ya no se le llama capacidad calorífica. Cuando comparas un gramo de todas las sustancias, se le llama calor específico. Y el calor específico ya no depende de la masa. ¿Por qué? Porque para todos se está trabajando con un gramo. O sea, la masa ya ni la mencionan. Entonces decimos, ¿qué es el calor específico? Es aquella cantidad escalar que nos indica la energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo o sustancia en una unidad, pero por cada unidad de masa. Y no depende de la masa. Como no depende de la masa, le ponemos la masa abajo para poder eliminarla de una vez. Se mide en calorías por gramos, grados Celsius. Y tenemos que también se puede medir en kilogramo en Joule por kilogramo Kelvin. El calor específico que tienes que recordar es que del agua, sin importar cuánta agua sea, si sea 1 litro, 20 litros, 50 litros, es 1 caloría por gramos grados Celsius. Cuando hablamos del hielo, sin importar si es un cubito del hielo o un iceberg, sería 0,5 calorías por gramos grados Celsius. También cuando hablamos del vapor, sin importar que sea un vaporcito o un vaporzazo, sería 0,5 calorías por gramos grados Celsius. Agua líquida, agua sólido y vapor de agua.
Eso vendría a ser el calor específico. Bien, muchachos, les comento algo, ya no sé, creo que no les han comunicado nada. Este, ocurre lo siguiente, ya como te decía hace rato, como te explicaba hace rato,